Señor presidente, en esta sesión hemos recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer término, mociones. Una, modifica la ley 20.084 que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal para aumentar las sanciones aplicables a quienes cometen los delitos que indica, identificados en la ley sobre control de armas con artefactos incendiarios. También modifica otra moción la ley número 19.223 que tipifica las figuras penales relativas a la informática para tipificar el delito de acoso u hostigamiento por medios informáticos. También hemos recibido un oficio de la corporación mediante el cual se informa que se accedió a la solicitud de esta comisión en orden a refundir y en consecuencia tratar conjuntamente los proyectos de ley. Uno modifica el Código Civil para permitir que la mujer embarazada contraiga segundas nupcias y regule la presunción de paternidad, y el otro modifica el Código Civil en el sentido de suprimir el impedimento de segundas nupcias, señor presidente, que están en tabla en el fácil despacho al principio de esta sesión. Luego, también se deja constancia del oficio 18 de esta comisión, en la cual se responde a oficio de la corporación referido a conjunto de proyectos de reforma constitucional relativo a suprimir el fuero parlamentario con el propósito de evaluar su posterior fusión, que está en el punto varios de esta sesión, señor presidente. La idea es, al respecto, que la comisión, en vez de refundir solamente dos proyectos, que era la solicitud original, refunda todos los que tienen que ver con la misma materia, que es lo que está solicitando la sala evalúe la comisión. Comunicación electrónica de la señora Claudia Sarmiento. Ella confirma su asistencia, se encuentra acá en este momento para su exposición. Doña Mina Villegas, académica de la Universidad de Chile, agradece la invitación, se excusa por no poder asistir por labores académicas. El señor Leonardo Estrada Brancoli, que se encuentra acá también como expositor, asesor legislativo, confirma su asistencia. El señor José Martínez es presidente de Haga Pesca. Él manifiesta, asimismo como lo hicieron otros representantes de ayer, su apoyo a la demanda de anular la actual ley de pesca. Correo electrónico, el profesor señor Claudio Fuentes de la Universidad Diego Portales. Él hace llegar un reporte sobre el reconocimiento constitucional de pueblos indígenas. Finalmente, don Luis Alberto Gallegos, editor del Boletín Medio Ambiente, remite correo referido a la reforma del Servicio de Evaluación Ambiental del actual gobierno. Señor presidente, eso sería todo. Perdón, ¿quién me pidió la palabra? Bueno, vamos a dar, dado que la persona que me pidió la palabra no quiere nuevamente intervenir, vamos a continuar con la sesión de la comisión. Algo sobre la cuenta, una consulta, perdón, secretario, sobre Claudio Fuente, ¿quién nos está pidiendo o mandó algo? Sí, está en el último punto de la tabla, el penúltimo. El señor Claudio Fuentes, profesor de la Universidad Diego Portales. Él remite para el conocimiento de los diputados de la comisión un reporte sobre reconocimiento constitucional de pueblos indígenas. Si quiere lo hacemos llegar por correo electrónico. Por favor, sí, a todos. Ya, sí. perfecto. Muy gentil. ¿Algo más sobre la cuenta? Muchas gracias. Sobre varios. Hay un varios que nos mandó la sala para que ustedes lo tienen, creo que sobre mesa, ¿no? Para considerar, presidente. Para considerar. Nos pide porque pedimos la fusión de proyectos de ley que dicen relación con suprimir el fuero parlamentario a las autoridades políticas, regionales y provinciales que indica, pero la sala nos dice que hay más proyectos de renuncia y de término de fuero parlamentario. Entonces nos piden que fusionemos todos los proyectos que dicen relación con el fuero parlamentario. Si usted es para que usted nos den su acuerdo. Exactamente. Gracias, secretario. ¿Estarían de acuerdo que fusionemos todo? Claro, son todos de la misma materia. Ya, entonces lo mandamos a la sala todos los proyectos que nos piden que fusionemos. Gracias, secretario. Véalos todos, sí, para que no nos saque después un diputado que dice que no le agregamos su... No se lo revisamos. No, dice que... ¿O sí? ¿Ya los autorizó todos? Sí, presidente, señor presidente. Sí. No, el tema es que sí, nosotros solicitamos dos proyectos que fueran refundidos. Sí, dos.
pero en la sala se observó que había otros proyectos pendientes sobre la misma materia, entonces nos dijeron mejor junten todos y hacemos un solo proyecto sobre la misma materia. Ya. No hay que volver a entonces, hacer. ya, Sí. entonces es importante nomás que lo agrupe todo nomás, porque si no después, usted sabe, sale un diputado que dice que no le incorporamos su moción parlamentaria, ¿no? ¿Están revisados? ¿Están revisados? Sí, lo revisé. Ya. Ya, lo importante igual que después proceda a hacerle entrega a todos los parlamentarios de los que usted cree que son adecuados poder fusionar, para que lo conozcan. Perfecto. Gracias, secretario. Ya, en tabla de fácil despacho, los proyectos de ley siguientes, que modifique el Código Civil en el sentido de suprimir el impedimento de segundas nupcias y que modifica el Código Civil que limita a la mujer embarazada, contraiga segundas nupcias y regula la presunción de paternidad. Son dos proyectos distintos, por eso le pedimos la fusión y la sala autorizó la fusión de los dos. Entonces ahora como están fusionados, el secretario ya hizo un estudio de los dos proyectos y él no va a hacer alguna observación. Sí, el secretario va a tomar la palabra. Sí, señor presidente, se autorizó por la sala refundir dos proyectos. El primero modifica el Código Civil en el sentido de suprimir el impedimento de segundas nupcias. El segundo modifica el Código Civil para permitir que la mujer embarazada contraiga segundas nupcias y regule la presunción de paternidad. Los dos se refieren al tema del impedimento de la mujer para contraer segundas nupcias, pero lo tratan de distinta manera. El proyecto número 1, que sería el boletín 11.126, lo que hace es derechamente derogar la norma del artículo 128 del Código Civil y 129. Lo que dice el artículo 128, que es el primer proyecto, cuando un matrimonio haya sido disuelto o declarado nulo, la mujer que está embarazada no podrá pasar a otras nupcias antes del parto o, no habiendo señales de preñez, antes de cumplirse los 270 días subsiguientes a la disolución o declaración de nulidad. Aparte, pero se podrán rebajar de este plazo todos los días que hayan precedido inmediatamente a dicha disolución o declaración y en los cuales haya sido absolutamente imposible el acceso del marido a la mujer. En este caso, bueno, el artículo 128 entonces lo que hace es que cuando un matrimonio ha sido disuelto o declarado nulo, la mujer se quiere volver a casar y la mujer que está embarazada no podrá pasar a otras nupcias, o sea, no podrá casarse antes de cumplirse los 270 días subsiguientes a que su matrimonio fue disuelto o se declaró la nulidad del matrimonio. Si eso está embarazada. En el caso del artículo 120, el oficial del registro civil correspondiente dice no permitirá el matrimonio de la mujer sin que por parte de ésta se justifique no estar comprendida en el impedimento del artículo precedente. Luego, lo que hace este proyecto de ley es deroga ambos artículos derechamente, los artículos 128 y 129. Eso pone término al impedimento de la mujer que ha sido casada y que quiere contraer nuevas nupcias, que está impedida por el plazo que este artículo señala para poder contraer un nuevo matrimonio. Ya. Es decir, los dos derogan, el 128 y 129, ¿no? En el caso del siguiente proyecto, Ya. porque este era el 11.126, en el caso del siguiente proyecto utiliza una fórmula distinta. Lo que hace es, el proyecto es, si bien deroga el artículo 128 que hemos mencionado recién, no el 129. Por eso le pregunto, ¿también lo deroga? Sí, ¿Ya? pero agrega una presunción distinta, dice artículo 128 bis. Lo que hace es, hay un artículo 128 del Código Civil, dice que se presumen los hijos del marido, esa es la presunción de que son hijos del marido los nacidos dentro del matrimonio, básicamente es eso. Y dentro de los 300 días siguientes a su disolución o a la separación judicial de los cónyuges, que supone que está dentro de las posibilidades de un embarazo que el niño ha sido concebido dentro del matrimonio. Luego el mismo artículo que regula la presunción de tener por padre al marido, los niños que nacen dentro del matrimonio, tiene un inciso segundo que dice que no se aplicará esta presunción respecto del que nace antes de expirar los 180 días subsiguientes al matrimonio,
si el marido no tuvo conocimiento de la preñez al tiempo de casarse y desconoce judicialmente su paternidad. En el caso se contrae matrimonio, descubre que la mujer está embarazada y el niño nace antes de expirar los 180 días subsiguientes al matrimonio. Ahí en ese caso concede una acción al marido para desconocer judicialmente la paternidad. El inciso tercero dice, regirá en cambio la presunción de paternidad respecto del nacido 300 días después de decretada la separación judicial por el hecho de consignarse como padre el nombre del marido, a petición de ambos cónyuges en la inscripción de nacimiento del hijo. O sea, aquí se produce una situación en que ya han transcurrido 300 días después de la separación judicial, pero ambos reconocen a la criatura, tanto el ex marido como la madre. Bueno, a este artículo 184 se agrega un artículo 184 bis que dice, en todos aquellos casos en que la madre celebre matrimonios sucesivos, o sea, ella se presume que su matrimonio terminó, se fue disuelto, hay separación judicial, se vuelve a casar, se presumirá vínculo filial con el primer cónyuge si el hijo nace desde los 300 días contados de la disolución o separación. O sea, desde los 300 días, o sea, se supone que transcurren 300 días y desde esos 300 días, si la criatura nace, va a tener vínculo filial, sí, vínculo filial con el primer cónyuge. Entonces, en todos aquellos casos en que la madre celebre matrimonio sucesivo, se presumirá en primer término vínculo filial con el primer cónyuge si el hijo nace desde los 300 días contados de la disolución o separación judicial del primero, hasta transcurridos 180 días desde la celebración del segundo. O sea, se supone, si hay un segundo matrimonio y la criatura nace transcurridos 180 días de la celebración del segundo, puede tener también como padre la presunción de paternidad, opera a favor. Finalmente, se presumirá vínculo filial con el segundo, ¿verdad? No con el primero, como en el primer caso. Ocurrido 300. Si el hijo nace dentro de los 300 días contados de la disolución o separación judicial del primero, dentro, ¿cierto? Y después de los 180 días de la celebración del segundo. Esa es lo que muchas gracias, señor secretario. Muy gentil. Tenemos los autores de los proyectos acá, han concurrido. Me pidió la palabra el diputado Zafirio, se lo doy inmediato. Matías Walker fue uno de los que promueve uno de los mociones parlamentarias. Diputado Zafirio. Presidente, lo primero es que se trata de dos proyectos fusionados, de tal manera que independientemente de lo que resolvamos, la autoría va a estar reconocida respecto de ambos proyectos, independientemente de la forma como se resuelva, digamos. Eso es lo primero. Lo segundo es que el argumento más consistente para derogar los artículos 128 y 129 es que cuando el Código Civil habla de presunciones, estamos hablando de presunciones simplemente legales, o sea que podrían rendirse prueba en contrario, respecto de un hecho que hoy día es tan fácil de acreditar a través del mecanismo de las pruebas de ADN. Entonces, recaer con el segundo proyecto estableciendo de nuevo presunciones legales, que, repito, pueden ser materia de controversia judicial incluso, es retomar la misma senda de lo que está vigente prácticamente. Yo simplemente quería proponer, presidente, que lo pusiera, que este es un proyecto que lo podemos resolver en fácil despacho. Yo propongo que yo estoy por aprobar el artículo único del boletín 11.126 que deroga el 128 y 129 y rechazar las normas que propone el boletín 11.522 para dejar una cosa que sea consistente con lo que hemos venido conversando informalmente algunos miembros de la comisión. Ya, la señora ministra, que le doy la bienvenida a la comisión, me ha solicitado la palabra y usted entenderá por reglamento tengo que dársela a ella. Ministra. Gracias. A lo mejor, presidente... No, está bien. Era para ya entrar en comentarios... Por supuesto, haga todos los comentarios. Para entrar en los comentarios de los proyectos de ley propiamente tal, ¿sí? Sí. Terminamos con la
Sí, a lo mejor usted quiere hablar algo de reglamento con el resto de los parlamentarios. No, si queremos terminar, porque vamos a Sí. tener que votar, queremos votar. Entonces, ¿usted quería Sí. hacer una observación No, sobre el proyecto quiero- que estamos discutiendo? Me gustaría sí plantear la posición del gobierno respecto a ambos y a propósito de lo que ha No, planteado. por supuesto, ministro, usted tiene la palabra, claro. Ay, entonces voy a partir al revés a propósito de lo que ha planteado el diputado Zafirio, presidente, voy a partir al revés. A nuestro gobierno nos parece que la norma que está incorporada en el segundo proyecto de ley, en el proyecto de las diputadas Cariola, Vallejo, Maya Fernández, entre otros, nos parece que es complementario con la derogación de los artículos 128, 129 y 130 y que no parece incomodar que quede, no obstante los exámenes de ADN y otras herramientas científicas, que permanezca en el Código Civil una fórmula alternativa que estimamos que no lesiona la dignidad de las mujeres como sí lesiona hoy día el artículo del 128 al 130. ¿De acuerdo? Entonces parto al revés y ahora procedo a hacer el comentario de la posición de nuestro gobierno respecto de ambos proyectos y del tercer proyecto. Entiendo que hay un tercer proyecto. Bueno, para el gobierno, presidente, tal como lo hemos señalado en reiteradas oportunidades y lo ha planteado también el presidente Sebastián Piñera, especialmente en el acto del 23 de mayo en La Moneda, nos parece que una condición básica de sociedad desarrollada es que mujeres y hombres sean reconocidos como sujetos de derechos y obligaciones en igualdad de condiciones. Y que este desafío plantea para nosotros no solamente hacer cambios culturales, impulsar cambios culturales que ya están en curso, no obstante, desde hace ya varios años, desde hace décadas, sino que también hacer correcciones prácticas a los espacios legislativos en los que todavía las mujeres no están reconocidas ni su igual dignidad y por tanto su igualdad ante la ley respecto de los hombres. Y nosotros creemos que los proyectos que hoy está discutiendo esta comisión, y aprovecho de felicitar la decisión de tramitarlos con fácil despacho, apuntan a uno de los pilares de nuestro programa de gobierno, cuál es el avanzar para consolidar definitivamente la igualdad de derechos y deberes y el reconocimiento de la igual dignidad de mujeres y hombres. Y tanto esta discriminación, que es la prohibición de contraer segundas nupcias, como las condiciones en las cuales está redactado hoy día el régimen de sociedad conyugal, nos parecen que son 12 episodios muy simbólicos de la desigualdad en la que aún permanece la mujer ante nuestra legislación y por tanto ambos proyectos de ley y ambos cambios forman parte de nuestro programa de gobierno y ambos tienen además urgencia legislativa. Quisiera también, presidente, hacer algunas apreciaciones respecto de las razones por las cuales todavía nuestro Código Civil mantiene una disposición de esta naturaleza, que hay que recordar además que este es un Código Civil que se redacta a mediados del siglo XIX y probablemente esta disposición tenía un evidente objetivo que era evitar la confusión respecto a la paternidad de los niños. Y tal como está señalado también en uno de los proyectos, en los fundamentos, uno de los proyectos de ley, estaba planteado tal vez en favor de la protección del niño, o sea, garantizando el reconocimiento de la paternidad de su padre. Y por esa razón, y no voy a repetir lo que establece el artículo 128 del Código Civil. Y el artículo 129, por su parte, para hacer efectiva esa prohibición de contraer segundas nupcias antes de determinado plazo, dispone que el registro civil no permitirá el matrimonio si la mujer está comprendida en el impedimento anterior. Y por último, el artículo 130, ¿verdad?, contiene una sanción al incumplimiento de esa norma. Es importante destacar, y ojalá tal vez pudiera ser resuelto hoy mismo en la comisión, que el artículo 11 de la ley 20.830, que crea el acuerdo de unión civil, contiene también un impedimento similar para la mujer que quiera contraer matrimonio cuando haya expirado el acuerdo de unión civil. Hay muchas. ¿Qué artículo, ministro? Es el artículo 11 de la ley 20.830. Algunos argumentos para su derogación, también ambos están, los dos argumentos centrales están contenidos ya en los fundamentos de los proyectos, pero nos parece muy importante como gobierno y en particular como Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género dejarlos presentes en esta sesión. Nos parece que es una disposición hoy día injustificada, primero y en lo esencial, porque los estándares actuales de equidad y de reconocimiento de igual condición para mujeres y hombres exigen revisar los espacios de nuestra legislación en la que subsistan tratos discriminatorios y su consiguiente corrección.
Y también porque nos parece que es especialmente lesivo para las chilenas que nuestro Código Civil presuma, más allá de una eventual confusión filial, el engaño en la mujer al momento de contraer matrimonio. Porque así, esa es la lectura que tiene a los ojos de la sociedad actual un impedimento de esa naturaleza. Y hoy día, de hecho, también las mujeres que caen dentro de ese impedimento incluso tienen que recurrir, ¿verdad?, a una gestión voluntaria, en virtud de la cual solicitan al tribunal la autorización para contraer segundas nupcias en un plazo menor, acompañando un certificado médico donde consta que no está embarazada. O sea, eso es, ¿verdad?, la segunda señal de la presunción de culpabilidad o de dolo de una mujer cuando va a contraer nupcias antes de determinado plazo. Y en segundo lugar, y entrando ya en las razones prácticas, debe tenerse presente que la ley 19.585, que es la ley de filiación, consagró la libertad de investigación de la maternidad y la paternidad, y en este sentido se entrega la posibilidad de reclamar o impugnar incluso también la paternidad a través de todas las pruebas periciales biológicas, más conocidas como las pruebas de ADN, que era algo que naturalmente, evidentemente, era imposible cuando se redactó este Código Civil. Por tanto, nos parece que la presunción de la paternidad, que podría arrojar alguna confusión en este contexto, puede ser totalmente superada. Finalmente, presidente, quisiera hacer notar entonces que hay algunos cambios que nos parece que tienen que introducirse en los proyectos de ley. Uno, el que ya mencioné, respecto de homologar esta disposición en la ley de acuerdo de vida en pareja, y otro que es también la derogación del artículo 130 del Código Civil, que también dice relación con lo establecido en el artículo 128 y 129, y por tanto no tiene sentido su existencia si es que se derogan esos dos artículos anteriores. Y finalmente reiterar que nos parece que lo que está dispuesto en el segundo boletín, en el proyecto de las diputadas, nos parece que es complementario con la derogación de los artículos que ya mencioné anteriormente, y nos parece también importante que la legislación mantenga una fórmula legal, no científica, que permita, ¿verdad?, a los niños y niñas nacidos en circunstancias como estas tener una presunción de paternidad cierta, una certeza de paternidad. Eso nada más, y esperamos contar con el respaldo parlamentario para despacharlo. Entiendo que podría ser hoy mismo. Sí, muchas gracias, ministra. No, de verdad ha hecho usted un gran aporte a la discusión. Lo único que quiero recordarle a nuestros honorables es que la tabla de fácil despacho es media hora. Así que si no somos capaces en media hora, sigue para la próxima sesión. Entonces, podemos, si quiere, agotamos la discusión nomás y continuamos la próxima, pero sí, al tiro. No, yo estoy de acuerdo contigo, pero hacemos los arreglos que no. Bueno, pero escuchemos a los autores. Acá está Matías, está Guillermo, está Díaz. Muy bien. Gracias, presidente. En un minuto, el proyecto de ley boletín 11.126-07 lo presentamos con el exdiputado Nicolás Monkever en la legislatura anterior, entendiendo que estas disposiciones que estamos derogando, me refiero a las del artículo 128 y 129 del Código Civil, son doblemente anacrónicas. Por una parte, por esta prohibición absolutamente absurda a la mujer embarazada de contraer otras nupcias antes de cumplirse 270 días siguientes a la disolución o declaración de nulidad de un matrimonio, en caso que concretamente se haya declarado disuelto o declarado nulo el matrimonio, que hoy día podría ser asemejable también a la situación de un acuerdo de unión civil, y era anacrónica también porque decía relación con la dificultad del siglo XIX, que es el siglo que se promulgó el Código Civil de probar la paternidad. Hoy día, naturalmente, que con la prueba biológica o de ADN existiendo un 99,99% de certeza en forma rápida de poder comprobar y acreditar la paternidad de una persona, no tiene absolutamente ningún sentido estas dos disposiciones, el artículo 128 y el artículo 129, y por lo tanto, derechamente nosotros proponemos en este proyecto de ley derogarlo.
Yo, por otra parte, entiendo la buena intención de las autoras del boletín 11.522-07. Entiendo que, y autores también, pues está el diputado Telier, la diputada Vallejo, la diputada Cariola, la diputada Maya Fernández, el diputado Telier, no sé quién más autor, no lo tenemos acá, pero yo entiendo que lo que ellos intentan hacer es proteger al hijo, ¿no? Proteger al niño, la filiación, para efecto de determinar la paternidad. Pero para ser consistente, debo repetir el mismo argumento: existiendo la prueba biológica o de ADN, tampoco es necesario, aunque tenga el fin noble de acreditar, en ese caso, la paternidad para proteger al hijo. Obviamente es un tema que se puede discutir, pero ya que estamos en tabla de fácil despacho, deberíamos partir respecto de lo que hay absoluto acuerdo, que es, si le parece, presidente, aprobando este boletín del proyecto que presentamos con el diputado Monkever, el exdiputado Monkever, hoy día ministro, que deroga ambas disposiciones. Diputado Telier, diputado Díaz. Gracias, presidente. Quiero saludar a la ministra, con la cual creo que estamos de acuerdo. En esto al menos, qué bueno, qué bueno. Bueno, yo estoy de acuerdo con la derogación del artículo 128, por cierto que lo propusimos, y también el 129 y el 30, como se ha agregado acá. Pero creo que en lo que se propone como artículo 184 bis está la intención no solo de defender al niño, sino también a la madre y al padre, ¿no? Porque si no queda establecido esto, entonces la ley no va a cautelar los derechos de la mujer y del niño y del padre, que me parece que a mí que es absolutamente necesario, es decir, que exista la seguridad de que la ley le está diciendo, mira, tú te puedes casar libremente, ¿no? Porque aquí se salva la situación en relación a la paternidad. Ahora, si es que esto se judicializa y hay reclamos, en ese caso viene la prueba de ADN, porque además yo quiero decir que pedir la prueba de ADN al servicio médico legal es muy engorroso, es muy caro, y vamos a someter a todas las mujeres que se separen a tener que pasar primero por la prueba de ADN o todo lo que esto conlleva. Yo creo que no. Entonces, me parece, y yo estoy de acuerdo, con que se debe mantener este artículo 184 bis. Y además quisiera decir que me gustaría mucho, ya que se formó la Comisión de Mujeres, o me habría gustado mucho, que este proyecto hubiera pasado por la Comisión de Mujeres. Me parece que habría sido muy bueno que pasara por allí. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Díaz. Sí. Gracias. Yo quiero expresar mi acuerdo con el boletín 11.126-07, que simplemente suprime los dos artículos del Código Civil. Quiero expresar mi acuerdo con la incorporación que propone la ministra respecto al acuerdo de unión civil y con la supresión del artículo 130. Pero a diferencia de lo que plantea el diputado Telier, lo que se establece acá como una nueva presunción es un anacronismo del siglo XIX, porque hoy día lo que rige es la inscripción que hace el padre o la madre que inscribe al recién nacido en el registro civil. Si alguien tiene dudas respecto de la paternidad o quiere reclamar la paternidad, debe exigir una prueba biológica, el test de la prueba de ADN. Entonces, ¿por qué la ley va a presumir algo distinto a lo que hayan hecho el padre o la madre en el momento de inscribirlo en el registro civil? ¿Qué sentido tiene? Entonces, resulta que la ley va a presumir que el niño o niña es hijo de tal, aunque lo inscriban otras dos personas. O sea, para eso está el juicio de reclamación de paternidad o impugnación de paternidad. Y insisto, hoy día con el test de ADN que entrega una certeza del 99,9%, no tiene ninguna justificación sostener o mantener una presunción de paternidad que, insisto, es como, tiene un hijo, tengo que ir a contradecir lo que dice la ley, a pesar de que inscribí a ese niño en mi nombre y el nombre de su madre, por ejemplo. Entonces, yo
Estoy por votarlo rápidamente. Gracias. Diputado Coloma. Gracias, presidente. Yo estoy de acuerdo en el primer caso con eliminar todos los impedimentos para la segunda nupcia, en eso no creo que haya mucha diferencia, pero no así con el artículo 184 bis por cómo está redactado. Por dos motivos. Primero, porque dice que se presumirá el vínculo filial con el primer cónyuge si el hijo nace dentro de los 300 días contados desde la disolución o separación judicial hasta transcurridos 180 días de la celebración del segundo. ¿Qué pasa si ese segundo matrimonio se celebra 6 meses después de la separación? O sea, estamos estableciendo que habría un vínculo filial con el primer cónyuge 1 año después de que se produjo la disolución. Porque, de la celebración. Ya, pues, y celebración son 6 meses, pero déjame terminar. Y si la celebración son 6 meses después de disuelto el primer vínculo matrimonial. Porque aquí se está la lógica que es inmediatamente después. Lo que pasa es que si transcurren 5 o 6 meses y después de esos 5 o 6 meses empiezan a correr el plazo de 180 días. Por lo tanto, ahí se produce, a mi entender al menos, una incoherencia respecto de la presunción. Y la segunda incoherencia que a mí me ocurre es que dice que en el caso del segundo cónyuge, si el hijo nace dentro de los 300 días contados desde la disolución o separación judicial y después de 180 días de la celebración del segundo. Aquí nuevamente, a mi entender, hay un traslape de fecha, dependiendo de cuándo se celebre, cuándo se produzca la disolución y cuándo se produzca el nuevo matrimonio. Creo que ahí no queda claro y podría darse situaciones donde hayan una presunción legal para 2 padres. Y eso sí que es imposible. Muchas gracias. Secretario, me insiste que estamos por cumplir la media hora. No, solo votemos. Vamos a aclarar las indicaciones que vamos a votar. Sí, es que, a ver, a partir de lo que de la posición que ha planteado el Ejecutivo, presidente, yo con un grupo de diputados hemos planteado 2 indicaciones. La primera, ambas al boletín 11.126, al primero. La primera indicación dice: agréguese después de la expresión Código Civil, eliminando el punto, la frase, abre comillas, y el inciso segundo del artículo 130 del mismo código. Ese es lo primero que se nos había planteado. Eliminar el inciso segundo del artículo 130. ¿Solo el inciso segundo o el Dejando el inciso segundo. Dejando subsistente el inciso primero que Exacto. permite la investigación de la paternidad. Exacto. Y la segunda indicación, Habría investigación de paternidad. claro, y la segunda indicación agrega la frase al artículo único, agrega un inciso segundo en los siguientes términos, comillas, derógase el artículo 11 de la ley 20.830, que en el fondo son las mismas presunciones aplicadas al acuerdo de unión civil. Esas son las indicaciones ¿Qué es lo que nos ha planteado qué es lo que ha planteado la ministra? Lo dejamos para después. Lo dejamos para después. A ver, los 184. Votemos eso, en eso estoy de acuerdo. Sí, ese es el acuerdo que tenemos. ¿Cuál tiene la Lo tuyo, lo que tú planteaste. No, si lo... No, siempre presunción de paternidad. Pero explícalo. queda la presunción de paternidad del Código Civil nomás, Si hay tal cual. confusión de paternidad, un juez investiga la paternidad en requerimiento del que quiera. Es decir, se sigue presumiendo al padre el que era el marido, pero se puede destruir la presunción de paternidad con el ADN. ¿Qué es lo que hay? Presidente. Sí, diputado Soto. Si no, se apura, usted no... Sí, yo creo que el sentido inicial de estas dos mociones es suprimir el impedimento de segundas nupcias. Y ese objetivo, que es el principal, se consigue derogando el 128, el 129 y el segundo inciso del artículo 130, dejando subsistente el inciso primero del 130, que permite que cuando hay una confusión de paternidades, un juez pueda investigarlo utilizando todos los medios biológicos
que hoy día existen. Yo creo que así se resuelve de manera bien cuadradita la matriz de este proyecto. El cambio de las presunciones, yo diría que es un tema que excede el tiempo de esta comisión. Y también el de acuerdo... Hay de acuerdo de unión civil. También. De acuerdo de unión civil. El 11 del artículo 11. Ministra, ¿usted está de acuerdo con eso? Sí, diga que sí, nomás, ministro. Diga que estamos trabajando para usted. Colaborando. Refundido. La noche está fusionado ya, lo que no da la Cámara. Sí, todo para la sala está tranquila. ¿Va a seguir el artículo civil del proyecto? Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo ya. Muy bien. ¿Listo? Vamos a votar. ¿Están de acuerdo? Pero Se está viendo. Ya, pues se va a tirar la votación. El diputado se sienta hace el micrófono. Y ahora está con micrófono. Sí, bien, buena fórmula. Ya, vamos a... Faltan 13 minutos para que termine el secretario. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Señor presidente, ¿cómo quedaría, no? ¿Sí? Señor presidente, la propuesta que se va a someter a la votación quedaría de la siguiente manera. Artículo único. Deróganse. Déjame ver. Deróganse los artículos 128, 129 y el inciso segundo del artículo 130 del mismo código. Del Código Civil. O del Código Civil. Bien. ¿Cierto? Y se agrega a este artículo único el siguiente inciso segundo. Derógase asimismo el artículo 11 de la ley 20.830. Que es del acuerdo de unión civil. Listo. Así quedaría el texto ¿estamos definitivo. listos? Estamos... Una sola observación. Es posible que le propongamos a todos los parlamentarios que suscriban las indicaciones. ¿Le había pedido todo? ¿Lo he pedido? No, que no alcancé, presidente. No alcancé porque usted estaba diciendo que no había tiempo. Claro, bien, votamos ya. Vamos a proceder a la votación de inmediato. En esos términos, señor presidente, el texto se somete a votación. Muy bien. Don Jorge Alessandri no está. Señor Gabriel Boric. Favor. Don Juan Antonio Coloma, favor. Don Luciano Cruzcoque, a favor. Don Marcelo Díaz, a favor. Doña Camila Flores, favor. Don Gonzalo Fuenzalía, favor también. Don Tomás Hirsch, favor. Doña Paulina Núñez, favor. Don René Zafirio, don Leonardo Soto, favor. Y don Matías Walker, y don Hugo Gutiérrez, presidente, señor presidente. A favor. A favor también. Unanimidad de los 12 diputados presentes, 12-0-0. Y diputado informante, ¿quién fue el último? Sí, listo. Ya. Camila. Entonces, aprobado el proyecto de ley. ¿Usted fue el último? Que... ¿Pero usted no le tocó? ¿Le tocó? Sí. Ya. ¿Le tocaría a usted, don Gutiérrez? Que elimina, ya. Soy informante. Entonces ya ¿me toca a mí? Sí, le toca a usted por el orden alfabético. ¿Y no puede ser alguien más? Podría ser. ¿Por qué no decimos a Matías que lo... Matías, ¿no quieres informarlo tú? Ya. Matías lo informa, ya. Diputado informante Matías Walker, ya. ¿Todo listo? ¿Todos firmaron? ¿Estamos listos con este presidente? ¿Estamos listos? Ya, sí. Muy bien. Ahora sí que vamos a seguir. Sí, quedó fuera eso. Quedó el texto propuesto solamente. Ya, continuamos con la tramitación del proyecto de reforma constitucional que establece el deber del Estado de promover la igualdad y la de derechos entre hombres y mujeres. Boletín 11.758-07, calificado de suma urgencia. Ya está presente acá con nosotros, ya ustedes la han visto intervenir, nuestra ministra de la Mujer, Equidad de Género, y también don Cristóbal Aguilera, jefe de división de reformas legales. ¿Alguien más invitado? ¿Quién más está invitado? Tenemos a Camila, perdón, Sarmiento, Claudio Sarmiento y a don Leonardo, que está por allá, Brancoli, que están sentados los expositores por ahí atrásito.
¿Se puede sentar por acá? Ahí, eso, qué bien. ¿Y nos falta alguien más? Y el Leonardo, que está ahí sentado, también es expositor. Ya, pero... Él dice que va a esperar. Espera usted, ya, muy bien, listo. Ya, iniciemos entonces el debate de este proyecto de ley de reforma constitucional. Ya. Sí, la tenemos ya. Ministra, vamos ahora a iniciar el debate del proyecto de reforma. Estimados colegas, vamos a iniciar ahora el debate del proyecto de reforma constitucional del gobierno. Ministra, ¿algo que iluminar a esta comisión? No. Bueno, dígalo ahí, pues ahí tiene el micrófono. Tómelo. Perfecto. No, tírese usted, no, pues No, usted ¿cómo voy a también tirar fue, flores yo? usted no eliminó, No, usted que- no eliminó el camino, pues. Claro, sí. No, presidente, yo quiero Pesado. dejar señalado nada más que la aprobación de este proyecto de ley es muy importante y es bastante simbólica, aunque es aparentemente sencilla y fue una aspiración parlamentaria. Uno revisa proyectos de ley desde el año 92-93 en este sentido y cuesta entender que por lo menos desde que se hizo masiva la prueba de ADN, al menos desde ese momento, no haya prosperado una modificación en este sentido. Así que esperamos que el trámite siga con igual celeridad en la sala de la Cámara y luego en el Senado, en donde es un poco más difícil, pero porque hay menos comisiones y cuesta un poquito más que los proyectos entren en tabla. Eso nada más, muchas gracias. No, gracias, ministro, a usted. Usted también hizo un gran aporte en este proyecto. Pero ya, ministra, y ahora entramos en el proyecto en cuestión. Diputados, diputadas, algo que tenemos también nuestra invitada, ¿ah? Camila Vallejo, Carol Cariola, tan cordial, gracias por venir. ¿Ah? También pueden intervenir, aportar. También nuestra presidenta. No, pero ella está en reemplazo. ¿No? Pero si vino en reemplazo de Boris. Ya es de la casa. Es de la casa. Está la presidenta de la Cámara de Diputados también. Bueno, ahora, ¿alguien va a intervenir en este proyecto o lo votamos también al tiro? No. Diputado con los antiguos se sube por el echar. Pero si votamos una indicación. Sí, ya, nos falta votar una indicación nomás. Sí, tenemos invitados, sí, tenemos uno y tenemos dos, pero ¿algo más? ¿Ministra? ¿O solamente le damos la palabra a los invitados? Ya, muy bien, listo. No, vamos a hacer. Ya, doña Claudia Sarmiento. Bienvenida a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Abajo. Ahí está. Tengo un mini problema técnico porque no se ha abierto mi presentación, señor presidente. Si usted me diera unos 30 segundos para que eso se arreglara. No, es solo para mí, además. Yo se las voy a enviar después. Perdón. Pero tenemos ahora, otro invitado más. Sí, si pudiera tal vez partir... Leonardo, mire, ahí. Ya la tengo. Leonardo. Bueno, ahora sí. Muy buenas tardes a todos y a todas. Por su intermedio, señor presidente, le extiendo mis agradecimientos a las y los integrantes de esta comisión por invitarles a dar mi parecer sobre el proyecto de reforma constitucional que establece el deber del Estado de promover la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Durante los últimos años he tenido la fortuna de observar en primera línea cómo el debate cultural, político y normativo sobre la igualdad ha ido lenta, pero consistentemente transformándose. Las demandas de los movimientos feministas eran hasta hace muy poco tiempo atrás no solo rechazadas y ridiculizadas, sino acusadas de constituir una ideología que, valiéndose de la categoría de análisis del género, buscaba subvertir un orden natural e inmutable que se mantenía ajeno a cualquier interpelación cultural o a cualquier cambio histórico. Lo anterior, se indicaba, suponía un acto que,
a la postre, era un engaño para las mujeres, pues se les mantenía oculto el verdadero objetivo tras las demandas feministas, que es pervertir su condición natural. Y cuando digo poco tiempo atrás, es honestamente menos de un año y dentro de esta misma corporación. Con alegría y con optimismo, y espero no candidez, distingo en la presentación de este proyecto de ley de reforma constitucional el inicio de un tránsito hacia la construcción de un nuevo piso común de conversación y de avance, donde existe un consenso político acerca de la discriminación estructural que afecta a las mujeres. Uno donde quizás lo más importante es que tal injusticia ya no es justificada como un sino maldito que persigue a las mujeres solo por serlo, sino uno que permite y busca precisamente desnudar que no hay nada natural en la subordinación, la violencia, la discriminación y el abuso de un sistema que afecta radicalmente a las mujeres, pero que no deja en columna a los hombres. En lo sucesivo, estructuraré mi presentación de la siguiente forma. Primero analizaré cuáles son los objetivos que se persiguen tras la reforma, en particular que constituye, a mi juicio, su explicación y justificación. Segundo, la capacidad de la propuesta de cumplir con el objetivo planteado. Para estos efectos describiré, nuevamente, lo que a mi entender son sus virtudes y limitaciones. En tercer y último lugar, la pertinencia del objetivo planteado por el proyecto de reforma constitucional. Vamos a lo primero. En un artículo único, el proyecto de ley propone agregar en el inciso quinto del artículo primero de la Constitución Política la siguiente frase, abro comillas: asimismo es deber del Estado promover la igualdad de derechos y dignidad entre mujeres y hombres, evitando toda forma de violencia, abuso o discriminación arbitraria. En el mensaje se indica con claridad que se espera, abre comillas, que no haya duda alguna de que este deber constituye un elemento fundamental de las bases de la institucionalidad. Cierra comillas. En concreto, y respecto del ámbito de aplicación, señala, abre comillas, el compromiso que debe asumir el Estado es establecer una cultura de tolerancia cero contra todo tipo de violencia, abuso, acoso, discriminación o maltrato hacia las mujeres, en todos los espacios donde éstas se desenvuelven. Cierra comillas. Asimismo, en el mensaje se mencionan hitos y ámbitos de aplicación o de preocupación que permiten comprender la reforma que se propone, a saber, reformas políticas destinadas a garantizar el derecho a la participación política de las mujeres, la necesidad de incorporar dentro de las tareas de cuidado la lógica de corresponsabilidad, mejorar las brechas en materia laboral y la incorporación de mujeres en cargos de decisión, la prohibición de violencia y el respeto por la diversidad de proyectos de vida de las mujeres. En su presentación de 4 de junio, la ministra Isabel Pla de la Mujer y la Equidad de Género, a quien por su intermedio saludo, señor presidente, indicó que es determinante la ubicación de la reforma en las bases de la institucionalidad, pues coloca el deber del Estado de promover la igualdad de derechos y dignidad entre mujeres y hombres, evitando toda forma de violencia, abuso o discriminación arbitraria como un objetivo político de primer orden, cuya fuerza ordenativa debe irradiar todo el ordenamiento jurídico. Resulta evidente que, conforme con el mensaje del proyecto y la presentación que del mismo hiciera la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, el Ejecutivo constata la existencia de una situación de discriminación que afecta a las mujeres, que excede con creces la situación individual de una de ellas o de un pequeño grupo. ¿Qué significa esto? Que las mujeres no participan menos en política o trabajan menos y por menos dinero, porque no tengan interés o capacidades. Que las mujeres son víctimas en el ámbito de violencia, tanto en el ámbito público como privado, y que esto no se debe a un problema o una patología de unos pocos, sino a un sistema cultural, político y jurídico que lo ampara. Que existen limitaciones en el crecimiento de las mujeres y hombres que los obligan a ceñirse a ciertos relatos vitales, como si hubiera un libreto que indicara qué vida debe vivirse y que aquellas identidades que no se conforman no merecen igual respeto o protección. Si he leído correctamente el diagnóstico del Ejecutivo, no puedo sino coincidir con él. Si la propuesta busca dejar en claro que esto no es aceptable y que el Estado debe tomar un rol activo en la modificación de este status quo, me parece correcto y necesario la incorporación de una cláusula de estas características. No obstante, esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Es la propuesta capaz de producir el objetivo esperado? La pregunta antes formulada es desafiante,
pues la discriminación, el abuso y la violencia que padecen las mujeres tiene profundas raíces históricas y, como la mala hierba, crece fértil donde menos lo esperamos y es de difícil, pero no imposible, erradicación. Esta tarea supone poner en entredicho las estructuras de opresión que la sostienen, ya sea que esto sea parte del andamiaje institucional y legal, las relaciones económicas, los procesos de socialización y educación o el etos cultural. Y es de complejo abordaje, pues afecta la distribución de poder político y económico, las representaciones sociales, los discursos admitidos y admisibles e incluso las más íntimas dinámicas familiares. La igualdad es un concepto que pocos atacarían y al que muchos adhieren y abrazan, pero este elemento político y normativo es un concepto esencialmente controvertido, pues quiénes son iguales, qué es lo que se igualará y dónde y quiénes han sido iguales es una inquietud que podemos rastrear hasta Aristóteles y que hasta nuestros días ha desatado las más enconadas discusiones y las más sangrientas revoluciones. ¿Qué es lo que debemos esperar con este cambio? ¿Cuál debiera ser una razonable expectativa de cambio? ¿Por qué nuestro sistema requiere una modificación? Para responder estas preguntas resulta prudente mirar el contexto total de la Constitución, pues esto nos permitirá mirar qué es lo que está ahora ausente en la normativa actual que justifica la aprobación de esta reforma. Como bien indica el profesor Jaime Baza, podemos remitir nuestro análisis a algunos artículos. El artículo 1, las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. El Estado está al servicio de la persona humana. Artículo 19, la Constitución asegura a todas las personas la igualdad ante la ley. En Chile no hay personas ni grupos privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. La Constitución asegura a todas las personas, 19 nuevamente, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Un antecedente interesante es considerar que recién en el año 99 fue modificado el artículo 1, que es el mismo que hoy se busca modificar, para reemplazar el vocablo hombres por personas. En teoría, entonces, si todas las personas, y esto sin lugar a duda incluye desde el 99 a las mujeres, por si alguien tenía dudas sobre eso antes o después, son iguales. ¿Por qué el Estado se debe comprometer con la promoción de la igualdad y derechos entre hombres y mujeres, evitando toda forma de violencia, abuso y discriminación? ¿Por qué no basta con lo que tenemos hasta ahora? La respuesta, a mi entender, es clara. Porque para las mujeres, la mera declaración de su condición de persona y titular de derechos no ha bastado para que lo sean. Este fenómeno no es nuevo ni único en nuestro país. Si se revisa el derecho internacional de los derechos humanos, podemos ver que la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 convivió con situaciones de discriminación largamente extendidas. Regresando a nuestro país, en Chile, y como se indica en el mensaje, las mujeres pudieron ejercer plenamente su derecho al sufragio recién en 1952, algo así como 4 años después de que adherimos a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Misma situación se generó en los tratados internacionales, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ambos, universales en cuanto a su formulación, tienen comités que no fueron capaces de ver, de distinguir las violaciones de derechos humanos de las mujeres. Un ejemplo sencillo que nos permite ilustrarlo nos ayuda en esta tarea. Cuando los comités revisaban el cumplimiento de las obligaciones del Estado respecto al derecho a la integridad, habitualmente se observaba la situación en las cárceles, para indicar que estaba completamente prohibida la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. No obstante, se mantuvieron silentes por años frente a la violencia experimentada por las mujeres al interior de sus hogares, la cual era tolerada por los estados. Estos, por su parte, indicaban que este era un problema privado, y eso explica, en parte, porque hasta el día de hoy la violencia al interior del espacio doméstico que sufren las mujeres no es nombrada como tal, sino como una afectación a un bien familiar, donde no se distingue la direccionalidad del abuso. Al igual que lo que hoy se realiza, lo que siguió en materia internacional fue un proceso de especificación donde surge la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, CEDAW por sus siglas en inglés, y en el ámbito latinoamericano, interamericano, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres o Convención Belém do Pará. Las virtudes de estos textos son varias, pero en síntesis cuentan con cláusulas donde la igualdad, la prohibición de discriminación y la erradicación de la violencia son una obligación del Estado que se extiende al ámbito público y privado y abarca incluso acciones destinadas a modificar la cultura machista. Y un catálogo de derechos
que a partir de una clara hermenéutica reconoce el efecto pernicioso que el sistema patriarcal produce en las mujeres. Con esta perspectiva en mente, la propuesta de reforma constitucional tiene la virtud de explicitar que, frente a un sistema patriarcal que ha desafiado las declaraciones formales de igualdad, el Estado debe abandonar un rol pasivo para ser un actor en el proceso de cambio cultural que subvierta el estado de cosas injusto en el que nos encontramos. Si bien esto ya debiera ser considerado parte de las obligaciones del Estado a través de la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos, posición que suscribo, esta no es una materia sobre la cual exista un consenso suficiente. Por tanto, si es necesario que para eliminar dudas quede expresamente indicado, dentro de nada más y nada menos que las bases de la institucionalidad, bien vale la pena disipar cualquier posibilidad de vacilación. Sin embargo, la redacción propuesta me parece adolece de la fuerza necesaria para provocar el efecto esperado. Un ejemplo puede ilustrar mi punto. El 6 de junio, el profesor José Francisco García indicó que junto con valorar la presentación del proyecto de ley de reforma constitucional, era preciso explicitar los límites. Al efecto, señaló que la reforma jamás podría suponer cargas para los privados, mencionando los gobiernos corporativos o las cargas familiares, como el cuidado de hijos e hijas. Señaló que los cambios en estos ámbitos solo podrían ser el resultado de ejercicios de autorregulación. Usted puede adherir o no, suscribir o no a aquella interpretación de la Constitución, pero ciertamente, si existen dudas sobre aquellas, bien vale la pena revisarlo. Bajo esta lógica, un proyecto de ley que luego se podría convertir en ley y que disponga, por ejemplo, un criterio de paridad en la integración de los directorios, bajo esta interpretación, que en lo personal no suscribo, pero que otros sí lo suscriben, sería inconstitucional. Y esta reforma no habría dado lugar al objetivo primigenio que se planteaba. Si la discriminación contra las mujeres es estructural, sistémica e histórica, la solución que se proponga debe disipar cualquier duda sobre su capacidad de superarla. No debe existir vacilación sobre la posibilidad de que el Estado promueva acciones que, en los más distintos ámbitos, permitan subvertirla. No debe existir duda sobre las facultades que le existen, no solo para eliminar discriminaciones, esto es, distinciones en el trato arbitrarias, sino para facilitar la plena participación de las mujeres en condiciones de igualdad. Es decir, igualdad real. Tal situación, a mi juicio, no queda clara en la reforma propuesta. Y aunque es altamente valiosa su ubicación dentro de las bases de la institucionalidad, al no estar acompañado de mecanismos claros de exigibilidad, su potencial transformador se diluye vertiginosamente. La labor parlamentaria siempre complementa los proyectos, los mensajes enviados por el Poder Ejecutivo. Y en este sentido solo tengo un par de reflexiones que espero puedan aportar en el debate legislativo. La primera guarda relación con la noción de la obligación del Estado y su ámbito de aplicación. Si esta reforma desea cumplir con los objetivos propuestos, debe quedar claro que el Estado garantizará la igualdad, la prohibición de discriminación y que buscará activamente que se evite toda forma de violencia, abuso o discriminación arbitraria. Además, es razonable considerar si esta reforma debe ir o no acompañada de una cláusula hermenéutica en el catálogo de derechos que obligue a su intérprete a reconocer los derechos de las mujeres. La segunda es que este debate, indispensable, por supuesto, solo tendrá real sentido cuando nos encontremos frente a un Estado capaz de cumplir con la palabra empeñada. Y en mi personal opinión, ese es un Estado social, democrático y de derecho. ¿Y cómo podríamos, de otra manera, garantizar el derecho a la salud sin discriminación en el actual marco constitucional? ¿O pensiones justas? Una cláusula de igualdad robusta será efectiva, de facto, con una nueva Constitución. Y aunque sé que no es parte de la discusión que hoy nos convoca, me existe la convicción de que es indispensable si verdaderamente queremos avanzar hacia la superación de una sociedad patriarcal. Muchas gracias. ¿No? Muchas gracias, profesora Claudia Sarmiento, agradecido por estar presente. Vamos a escuchar ahora a don Leonardo Estrade Brancoli. Ah, tiene nombre modista. ¿Por qué?
Ah, ya. ¿Cómo? Ya, don Leonardo. ¿Usted tiene todo en sus manos o no trae otro? Ya, muy bien. Ya. Gracias por concurrir a esta invitación que le hace la Comisión de Constitución. No, en el pedestal, en el pie, ahí está. Ya. Y gracias a usted, señor presidente, por la invitación. Yo me adhiero en todos los planteamientos teóricos que acaba de señalar Claudio Sarmiento. Yo quisiera entrar directamente en el tema positivo. Primero quiero decir de que en términos generales yo estoy de acuerdo con la reforma constitucional, que hace insuficiente la reforma que se hizo el año 99. Después voy a fundamentar por qué. Específicamente aquí se señala en un nuevo inciso quinto al artículo primero el promover la igualdad de derecho y dignidad. Yo estoy de acuerdo con eso, pero creo que un mayor compromiso del Estado habría que precisar, promover, por ejemplo, y asegurar o hacer efectivo. O sea, con eso ya, ahí el Estado está asumiendo un compromiso real y evitando toda forma de violencia, abuso o discriminación arbitraria. El punto yo lo pondría en la palabra discriminación. ¿Por qué? Porque si uno pone discriminación arbitraria, no necesariamente se va a interpretar qué es lo que es discriminación positiva y negativa, entendiendo que la discriminación positiva es una acción afirmativa. Perfectamente pueden salir teorías diciendo, ¿sabe? Esta es discriminación, para mí no lo es, y todo va a girar en torno a la discriminación negativa, y eso va en definitiva a judicializarlo, lo va a terminar en los tribunales de justicia y eventualmente en el Tribunal Constitucional, si fuera el caso. Porque no hay que olvidarse que no solo está el control preventivo, sino que el recurso de inaplicabilidad. Y eso es para un caso concreto. Por eso es que yo ajustaría esto poniendo el punto en la palabra discriminación, en entendido que la discriminación es siempre negativa. Ahora, respecto de la indicación presentada por el diputado Zafirio y otros diputados, me parece que va en la línea correcta. Es decir, es deber del Estado promover una educación inclusiva y no sexista en todos los niveles, porque ahí profundiza, y con lo que yo acabo de decir, también creo que hay un mayor compromiso del Estado, que debe ser asumido con un criterio general como debe tenerlo la Constitución. Pero si ya se establece en el ámbito educacional, entonces tendríamos que también hacerlo en el ámbito de salud y en el ámbito laboral. Es decir, consagrar los derechos sexuales y reproductivos en el ámbito de la salud, que va directamente en relación con los derechos de las mujeres, y la igualdad salarial en el ámbito laboral. Porque si bien es cierto, o por un proyecto de ley de Alejandra Sepúlveda, de Eduardo Díaz del Río y otros diputados que aprobaron igualdad salarial, la práctica ha sido letra muerta. Por lo tanto, una mención en la misma Constitución creo que le daría mucho más fuerza para que alguna vez sea efectiva la igualdad salarial en Chile y en todos los países. Esto no es una cosa, eso es importante tenerlo presente. Ahora, esas serían las modificaciones que yo haría respecto de este texto. Pero hay una pregunta que subyace y que es si se establece una igualdad entre hombres y mujeres. Y otra cosa también que es importante, en el artículo 19, número 2, señala hombres y mujeres son iguales ante la ley. Daría más fuerza si se estableciera eso en un inciso, como la mujer y el hombre gozan de iguales derechos, pero con un inciso aparte. Y después poner la frase que sigue, ni la ley ni autoridad alguno podrá establecer diferencias arbitrarias. Ahora, la pregunta es, si se establece la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, ¿obliga o no obliga a hacer una modificación en distintos cuerpos legales? Muchos de ellos ya se han hecho. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque a raíz de la modificación del régimen de sociedad conyugal, muchos sostuvieron que la sociedad conyugal, tal cual como está, y aún hoy lo sostienen, no es inconstitucional. Y la sociedad conyugal en cuanto a la administración del marido sí es inconstitucional. Pero hay muchos que no lo sostienen. Incluso ellos dicen, bueno, ya si quiere cámbienla. Pero no porque sea inconstitucional, sino que porque el legislador así le parece. Punto. Entonces, por eso es que hay que hacerse esta pregunta, ¿cuál sería es decir, si efectivamente o no implica una modificación a distintos textos legales que yo los voy a mencionar a manera ejemplar. Pero antes quiero referirme a que aquí hay, esa pregunta se contesta en dos instancias históricas. La primera
es la reforma del año 99. Ahora, quiero decir que en la Cámara de Diputados se aprobó esa vez. Este es un proyecto muy antiguo de Eliana Caraval y Hernán Bocelán, y después que toma el gobierno de Eduardo Frei, con su ministra de Justicia Soledad Alvear y la ministra de Cernam Josefina Bilbao. Debo decir que las impulsoras, las que estuvieron detrás de este proyecto, fueron muchos diputados, pero debo de mencionar a María Antonieta Sá, Adriana Muñoz Dalbo, a Marina Prochel, en general fueron impulsadoras de este proyecto. Que en la Cámara de Diputados se aprobó la mujer y el marido y el hombre gozan de iguales derechos, pero que después se colocó hombres y mujeres son iguales ante la ley. Pero no se zanjó la cuestión si eso implicaba o no. ¿Por qué no se zanjó? Porque el contexto de entonces, no había ley de divorcio, no había ley de aborto, la sociedad conyugal tenía una resistencia brutal, la patria potestad la ejercía el hombre, menos todavía el orden de los apellidos, o sea, no se hablaba de postnatal para el hombre, nada. Entonces, evidentemente que si la diputada Sá hubiese planteado eso, no habría habido reforma constitucional. Por lo tanto, ¿cómo se dio la discusión en ese momento? Si era necesario o no. Quienes se oponían al proyecto de reforma constitucional de entonces dijeron que era innecesario porque era el legislador quien, en definitiva, iba a ver cuándo iban a hacer los proyectos que se iban a modificar y que el legislador estaba disponible en todo caso. Pero quienes eran partidarios de la modificación de la reforma constitucional sostenían que el principio debía establecerse. Bueno, se necesitaban 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio, que finalmente se aprobó, con force, pero se aprobó. Ahora, pero no queda zanjado si en definitiva implica. Entonces, creo que la respuesta está en la Comisión Constituyente. En la Comisión Constituyente que se establece el año 73, y que bien sabemos que tiene 2 fases, incluso la Comisión Constituyente inicialmente tuvo, tenía 8 miembros, 5 gobernistas, 3 opositores, a pesar de, habían 3 opositores en esa comisión. Cuando se discute el tema, Enrique Ortúzar, presidente nacional, señaló y cita son la 83ª sesión, la 84ª, la 85ª, fue la 86ª, la 92ª, la 93ª, la 94ª, la 95ª, la 105ª, la 157ª. O sea, fue de larga discusión este tema en la comisión y ahí sí que se profundizó en ese tema. ¿Qué fue lo que ahí se dijo? Primero, Enrique Ortúzar señala, cita la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 16. Hombres y mujeres de la edad núbil gozan de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de solución del matrimonio. A lo que Enrique Evans sostiene que esto implica una protección de la mujer. Francisco Cumplió, en su calidad de profesor invitado, señala que es muy necesario, que está en la historia fidedigna de la Constitución del 25, cuando señala que no debe haber discriminación por sexo y que es educativo para la sociedad que hay una mención expresa de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer. Jaime Guzmán, sin embargo, hace una distinción. La distinción que hace Jaime Guzmán es que una cosa es el hombre y la mujer como sujetos independientes entre sí, y otra cosa distinta es la vinculación que tienen con el ordenamiento jurídico, porque respecto del ordenamiento jurídico, es el hombre el cabeza de familia, sea que lo ejerciera en su rol de padre o en su rol de marido. Ahora, y que para él lo esencial era consagrar el matrimonio en la familia. Entonces, estas 2 posturas se fueron dando y bueno, la discusión fue de larga data porque había una posición un poco más ecléctica de Alejandro Silva Bascuñán, que es importante lo que sostuvo porque paralelamente en esa discusión se dio el tema de la igualdad ante la ley. Y lo que dice, a raíz de la igualdad de la ley, lo que dijo Alejandro Silva Bascuñán, y yo lo estoy citando porque tiene mucha relevancia por lo que voy a decir después, es que hay igualdades aparentes. Entonces, y pone el siguiente ejemplo, jubilan los notarios de la A a la N, con 35 años de servicio, y jubilan los notarios de la O a la Z, con 40 años de servicio. Y hay igualdad entre los que van de la A a la N y hay igualdad entre los que van de la O a la Z. Eso dice Alejandro Silva y eso está en acta en la sesión de la Comisión Constituyente. Entonces, esa es una igualdad aparente. Y eso es una igualdad que en el fondo no es igualdad. Y él dice, incluso hay fallos de la Corte Suprema en ese sentido. Por lo tanto, lo que hay que ir es a otro tipo de igualdad que garantice la seguridad jurídica. Ahora.
No, Sí, claro. el- Entre el mismo rango, todos jubilan a la misma edad, entonces hay igualdad entre todos los que jubilan a esa misma edad, después viene otra y todos jubilan en otro grupo, claro, entre ellos mismos hay igualdad. Es una caricatura, claro. Claro. Entonces, bueno, hubo dos votaciones, lo cual no era, hubo dos votaciones en la Comisión Constitucional, fue muy largamente discutida, porque inicialmente se acogió finalmente, Jorge Ovalle sostenía que si se establecía la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, eran inconstitucionales las normas de la sociedad conyugal, que en esa época el marido fijaba la RPI, se podía obligar a la mujer a fijar donde quiera que fijara la residencia, ya había una cantidad de otras normas que, por lo tanto, era incapaz relativa, ya. Según Jorge Ovalle, si se pone la igualdad entre hombres y mujeres, pasa, entonces, eran inconstitucionales. Bueno, entonces, si bien es cierto, se aprobó la tesis de Jaime Guzmán, porque se pone igualdad de derechos entre hombres y mujeres sin perjuicio de las diferencias que emanan de la naturaleza humana y las que establezca el legislador de acuerdo a las características de la familia. Si bien es cierto, esto se aprobó inicialmente, en la 105ª sesión Alicia Romo, que se integra después, cuestiona esto y pide una reconsideración a lo que Enrique Ortúzar accede, cosa que no era frecuente en la comisión, porque cuando se votaba, independiente. Y después sí sigue esta discusión, porque para la Alicia Romo era importante establecer igualdad de derechos entre hombres y mujeres y punto. A lo que Enrique Ortúzar le dijo que este tipo si se establecían estas diferencias, por ejemplo, porque la tuición la debería tener la mujer. Y era algo interesante lo que estaba diciendo, por lo que voy a decir después, por lo que estaba pasando ahora, hoy en día. Entonces, sí, él se refiere a eso. Distinta es la postura de Jaime Guzmán, que para él hay una concepción patriarcalista, que él la deja bien en claro. Bueno, finalmente, después en la 16ª sesión finalmente se vota y se establece el texto que es el que sale en la comisión, es el que el hombre y la mujer gozan de igualdad ante la ley, en Chile no hay persona de grupo privilegiado, el hombre y la mujer gozan de iguales derechos, ni a la ley ni a teoría alguna pueden establecer diferencias arbitrarias, no discriminación arbitraria. Eso también se votó y fue una propuesta que hizo ya no como comisión constituyente, sino como comisión de estudio de la nueva constitución, porque pues cambia de denominación, a propuesta de Raúl Bertelsen, que es apoyada por Juan de Dios Carmona, que son los nuevos que llegaron a raíz de la renuncia de Jorge Ovalle, Enrique Evans y Alejandro Silva Bascuñán, y Juan de Dios Carmona, Gustavo Lorca, apoyan el hecho que haya diferencia arbitraria, pero no discriminación arbitraria. Bueno, ¿por qué yo digo todo esto? Porque en general creo que queda claro después de esto de que sí es necesario. Ahora ustedes dirán, bueno, pero en definitiva la Junta Militar sacó esa disposición, la sacó. Claro, la Junta Militar la sacó porque a pesar de que había sido aprobada por la Comisión Constituyente, después Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, por el Consejo de Estado, en un Consejo Asesor de la que no hay actas, pero que sí hay un libro del profesor de Filosofía del Derecho Civil de la Universidad Católica, que él se señala, que se sacó porque él es partidario de la potestad marital, él es partidario de que el hombre es el jefe de familia y por lo tanto eso era incompatible con la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. O sea, si hacemos el argumento contrario censo, entonces nos obliga a hacer una cantidad de modificaciones legales a raíz de esta... ¿Qué profesor es? José Joaquín Ugarte Godoy, profesor de Derecho Civil y de Filosofía del Derecho en la Universidad Católica. Eso está en su libro, la familia como sociedad natural. Entonces, él sostiene, y también sostenía que, por último, según él dijo una vez, le dijo al general Pinochet, pero general, entonces habría que establecer la misma jubilación para hombres y mujeres. Entonces, aquí hay un juego también de lo que son las igualdades. Ahora, las igualdades aparentes. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que podemos concluir? Por eso es que yo me remití a la Comisión Constituyente, después renombrada como Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, que es el criterio es que sí sería obligatorio hacer una cantidad de normas, una cantidad de modificaciones en todos los textos legales, muchas de ellas que ya se han hecho, pero sí faltan algunas, la más simbólica, la de la sociedad, pero no es la única. Hay otra que es muy simbólica también, el orden de los apellidos. ¿Por qué tiene que predominar el apellido del padre? La mayoría de los países europeos es neolineal, o sea, al casarse la pareja escoge, en Alemania así.
en Suecia es así. Entonces, eso también exigiría que por lo demás es una ley que ya aprobó la Cámara de Diputados, está en el Senado. Está en el Senado. Entonces, ¿cuál sería el criterio a fijar? El criterio a fijar sería el siguiente. Todo lo que apunte empíricamente a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, tiene que haber igualdad. Pero cuando es esa igualdad aparente, no. Porque eso en el fondo va en contra de los derechos de la mujer. Me explico. Esta Cámara de Diputados ha aprobado 2 proyectos de régimen matrimonial. El primero, comunidad de gananciales con sociedad conyugal de administración del marido y la mujer. Pero esa administración de la mujer, el marido tiene patrimonio reservado en los mismos términos que la mujer tiene el patrimonio reservado cuando administra el marido. Eso es una igualdad aparente y en el fondo queda consagrado un fraude. O sea, es necesario una acción afirmativa o que el marido o no tenga patrimonio reservado o simplemente tenga un patrimonio reservado restringido, porque no es lo mismo la situación empírica. Ahí hay un ejemplo de una igualdad aparente que aplicó en el primer proyecto de esta Cámara, que después lo corrigió esta misma Cámara de Diputados, ya en el proyecto de sociedad conyugal, y ahí se ocurrió, y ahí el marido ya no tenía patrimonio reservado. Y eso está bien, por el criterio empírico que se da. La igualdad aparente sería, por ejemplo, la edad jubilar, por ejemplo, a los 60 años para ambos. Es decir, ahí. Pero no lo sería si la mujer tiene es decir, el marido tiene postnatal y más que el que tiene ahora, si tiene fuero paternal, si el hombre es carga de la mujer, eso no, eso va bien, porque ahí le está diciendo al empresario, no se preocupe, contrate mujeres porque ya no le van a salir más caras. Por lo tanto, siga, y eso es positivo. En el plano del derecho civil, bueno, se han hecho mucho de lo que es el tema de la patria potestad, que fue muy debatido en este Parlamento. Ahora, el tema de la tuición, el tema del cuidado de los hijos, ahí en algunos juzgados es que la concreción no ha sido necesariamente más beneficiosa para la mujer, aun cuando en principio yo estoy de acuerdo que aunque el hombre pueda tener la tuición, si es que es más capaz, pero es que a veces se ha dado igualdades aparentes y le han entregado la tuición en ciertos juzgados de familia a hombres que han sido acusados de violencia sexual o violencia intrafamiliar y se la dan porque no hay constancia en sede penal. Entonces ahí, ¿por qué? Porque si hay igualdad. O, por ejemplo, en el caso de una mujer, es decir, el estado de necesidad es culpante, que se ha aplicado mayoritariamente, pero no siempre. En un caso, como ocurrió más o menos reciente de Constanza Silva, dijeron, bueno, aquí hay violencia cruzada, y no había violencia cruzada con un criterio de igualdad. Y no había violencia cruzada. Otra cosa es la violencia de la mujer al hombre que existe. Pero aquí alegaron violencia cruzada y se le negaron los derechos a esa mujer de lo que es realmente el Estado necesario expulsante y no le aplicaron y el Tribunal Oral acogió una tesis que no procedía. Entonces, ahí tenemos una igualdad aparente en la concreción, en la aplicación de la ley, que está bien que esté la norma, pero está mal cómo se ha concretado. Por eso que, en definitiva, cuando yo señalo esto, creo que la Comisión, yo señalaba que habían 3 opositores, eran 2 demócratas cristianos y un demócrata radical socialdemócrata como Jorge Valle, como Alejandro Silva Cuñani y Enrique Evans, después salen y después pasan a ser todos de derecha. Pero la norma pasa a ser la misma. La norma, es decir, el criterio con que se establece. Eso sería la intervención, señor presidente. Muchas gracias, don Leonardo, asesor legislativo. ¿Perdón? De la senadora Adriana Muñoz de Álvora. Le había quedado duda. Bien. Muy bien, muy gentil, Leonardo. Claudia, pero consultas, honorables, consultas para nuestros invitados. Sí. Una formal a la abogada Claudia Sarmiento. Desde el punto de vista de la ubicación, porque ya dice, está bien, artículo número 1, inciso 5, pero dice que si esto no es exigible, además de muchas otras consideraciones que yo valoro muchísimo. Mi pregunta es formal, ¿qué otros artículos intervendría? ¿Algún otro más? ¿El 19 o solo el 1 y el 19? ¿Otros más? Etcétera. Gracias, presidente. Ya,
Más consultas, más preguntas. Diputada. Presidente, en la misma línea del diputado, también quisiera pedirle a la expositora Claudia Sarmiento, primero darle las gracias por su tremenda exposición, pero al mismo tiempo también solicitar que pudiese especificar un elemento que a mí me pareció muy importante su exposición, que tenía que ver con cómo hacer efectivo esta intención que hay detrás de este proyecto de ley en la línea de establecer el concepto de equidad de género e igualdad, como ella lo planteó en la totalidad de la Carta Fundamental. O sea, finalmente no basta solamente con establecer una propensión, sino que también generar transformaciones más bien estructurales en una Carta Fundamental que hoy día no contempla la equidad de género de ninguna manera en ninguna de sus dimensiones. Entonces, más allá de los artículos particulares, ¿cuál es la medida concreta que se debe tomar en esa misma dirección? Gracias, diputada Cariola. ¿Más consultas? Sí, perdón, Paula. Sí, diputado Boric. Gracias. Yo, estoy muy de acuerdo con la exposición que hizo la profesora Claudia Sarmiento. Mi pregunta, tengo una pregunta a Héctor. No, Leonardo. Que respecto a la igualdad aparente, o sea, lo que entendí, si es que entendí bien, corríjame, el proyecto del gobierno en el fondo consideraría una igualdad aparente y que, como está redactado hoy día, y que por lo tanto es insuficiente. Y que mi duda es si es que eso se soluciona con la incorporación en el catálogo del 19 de un derecho exigible mediante recurso de protección, o si es que en el fondo basta con una redefinición en el artículo primero de las bases de la institucionalidad. Si es que el problema es que, y insisto, corríjame si entendí mal, que el proyecto del gobierno solo consagra una igualdad aparente. Y lo otro es una pregunta ya directamente a la ministra. ¿Qué tan dispuesto está el gobierno a avanzar en la línea de lo que planteaba en particular Claudia? O sea, acá estamos hablando de un proyecto cuyo mensaje y cuyo objetivo declarado en el mensaje es muy amplio, pero que su expresión, al parecer, por las exposiciones que hemos tenido, se queda bastante corto. Entonces, se han preparado varias indicaciones, después más adelante se expondrán en su momento, de la bancada Julieta Kirgut ha habido un trabajo bien interesante respecto a este tema, pero ¿cuán disponibles están ustedes para avanzar más allá de la reforma que plantean? Gracias, diputado. Diputada Núñez. Gracias, presidente. Presidente, agradecer a cada uno de los expositores. Yo creo que esto es lo que realmente a nosotros nos ayuda mucho, porque al final del día tenemos que tomar una decisión. Y quiero preguntarle a la profesora Sarmiento, porque no tenemos la exposición a la vista, simplemente por eso, que nos podría repetir las propuestas, lo final, un poco coincidiendo con la diputada Cariola, presidente, porque ella parte diciendo que coincide con el Ejecutivo, pero luego, claro, hace una pregunta respecto a que si es la propuesta o esta propuesta es capaz de producir algún efecto, que es lo que todos buscamos, pero todos sabemos que la Constitución, y también hace referencia, presidente, a la discusión ya de fondo de una nueva Constitución, pero hoy día estamos tratando de modificar o agregar la actual, entonces todos sabemos que tener en las bases constitucionales este deber del Estado nos permite no solamente ordenar nuestro ordenamiento jurídico y legislativo y todas las futuras leyes, incluso modificando algunas, sino que son obligatorias para los propios para el propio organismo. Por lo tanto, reiterando esto, quiero destacar que veo un ánimo, ¿cierto?, de valorar la iniciativa y entender la importancia de que esté en las bases. Y como está ese ánimo presente, y quería yo destacarlo,
estas propuestas concretas de cómo producir efecto, en definitiva, más allá que quede simplemente establecido en la Constitución, es lo que me gustaría, a propósito que no tenemos acá a la vista la presentación, presidente, que se reiterara. Luego de eso, una pregunta más concreta, ¿qué es lo que nos ha detenido o lo que hemos debatido durante esto? Es que eran 2 o 3 las que nombró al final, pero lo que no hemos detenido del artículo único, el artículo 19 u otro artículo, o lo que está propuesto por el Ejecutivo en el artículo único ideas distintas o un reforzamiento en el artículo 19. O sea, creo que en eso también nos hemos detenido y a lo mejor sería bueno que ya más concreto pronunciarse respecto de esos 2 temas. Gracias, presidente. Gracias, diputada Núñez. Diputado Walker. Gracias, presidente. Saludar a nuestros expositores. Muy relevantes, muy interesantes las propuestas. Yo creo que van en la línea de lo que varios de nosotros hemos propuesto respecto de la necesidad no solamente de incorporar este principio programático, subrayo la palabra programático en el artículo 1, en el capítulo 1 de base a la institucionalidad, sino también en el catálogo de derechos y garantías del artículo 19. Y siendo súper específico, nosotros hicimos una propuesta concreta, varios diputados de esta comisión, con el diputado Díaz, el diputado Hitch, no sé quién más firmó la indicación, creo que el diputado Gutiérrez, básicamente, y obviamente está disponible la indicación para todos los que quieran suscribirlo. Nosotros, muy en armonía con lo que ustedes están planteando, y a ver si se pueden referir más específicamente, estamos proponiendo agregar un literal B al artículo único, pasando a ser literal A, el inciso único actual, del siguiente tenor, que haría: agréguese una frase final al inciso 1 del numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, luego el punto y aparte, que pasa a ser punto y seguido, en el siguiente sentido. Dice, comillas, será deber del Estado evitar toda forma de violencia de género, abuso o discriminación arbitraria. Y esa forma indirectamente pasaría a formar parte del... Después el diputado Hitch me va a complementar. Tienes toda razón. Después de una nueva versión, la tercera revisión quedó como evitar e impedir, a sugerencia del diputado Hitch, precisamente. No sé, es verdad. Entonces, para ver si les parece suficiente esa redacción en línea de lo que ustedes están proponiendo, susceptible además de ser garantizado por el recurso de protección con esa fórmula verbal que estamos empleando en nuestra indicación. Gracias. Antes de continuar, le vamos a solicitar dentro del flash play que tenemos en esta comisión al diputado Alessandri si suma su votación a la votación unánime a la prohibición de celebrar segundas nupcias que está en el Código Civil. Sí, presidente, muchas gracias. ¿Sí? Ya. ¿Su voto favorable? Perfecto. Ya, para que lo agregue. No. Gracias. Diputada, ¿va a preguntar algo? ¿No? ¿O están conversando ustedes nomás? No, porque nos cuenten a nosotros. No, sí, aquí nos gusta compartir a todos. Ya, entonces no es así. No, vamos a darle entonces la palabra a... No, eso no es así. Claudia, y después Leonardo. Muchísimas gracias, señor presidente. Creo, tal vez lo que voy a decir es como evidente, pero opinar sobre una indicación en particular es como así tan rápido puede ser poco prudente de mi parte. Lo que sí puedo hacer, y que es lo que me motivó de reflexionar además de un proyecto de ley que, como bien decía la diputada Núñez, me parece que va en la línea correcta. Yo destaco el ánimo que existe detrás, porque considero que necesitamos que la Constitución, que es el marco a partir del cual se construyen las políticas públicas, la distribución del poder, la asignación de beneficios, digamos, aquel
camisa de fuerza o trampolín a partir del cual se construye la política y la sociedad en nuestro país, acoja lo que ahora no tenemos, que es igualdad. Tenemos una situación estructural que es preocupante y no es que yo lo estoy inventando, basta ver las cifras indubitadas al respecto. Pero con esa perspectiva en mente, el objetivo propuesto es tremendamente ambicioso. Y uno podría decir, bueno, basta con esta aclaración general. En lo personal creo que, como dice Ras, la ley tiene que ser capaz de guiar el comportamiento humano. Y ahí donde hay espacios de ambigüedad, debemos ser capaces de limitar la penumbra propia de la interpretación legal. Y por eso mismo creo que debiéramos ser muy precisos al indicar cuáles van a ser las facultades del Estado, en qué ámbitos el Estado va a poder promover esta igualdad, esta prohibición de violencia y discriminación. Si ese accionar del Estado va a ser un accionar puertas adentro, por decirlo de alguna manera, si ese accionar va a estar limitado, por ejemplo, a continuar haciendo los PMG de género, que son muy necesarios. Si ese accionar del Estado va a continuar accionándose a través de circulares sobre cómo tratar o no, a partir del estatuto administrativo, el acoso sexual, creo que no vamos a dar el salto que necesitamos para subvertir el orden actual de cosas. Por lo tanto, bien vale la pena preguntarse si el Estado, con esta reforma, en la interpretación que se haga de ella, va a contar con las herramientas necesarias para intervenir otras áreas de la legislación y otras áreas de la vida nacional que hasta ahora han estado intocables. Y esa es más bien una pregunta a ustedes que una respuesta clara. Y en ese sentido, lo que a mí me surge de primera vista es que evidentemente la igualdad es un principio político. La igualdad es el principio político que justifica que existe un orden coercitivo en el cual todos nos sentimos combinados a participar. Pero también tiene una bajada que es mucho más pragmática, que es la igualdad, es un derecho. Y es un derecho que está consagrado en el catálogo de derechos. Entonces, por eso en la presentación les decía, por su intervención, señor presidente, ¿qué tal si revisamos si esos derechos dan cuenta de si efectivamente están interpretando en clave de derechos de las mujeres? Voy a darles un ejemplo de a qué me refiero con una hermenéutica más clara. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, hace algunos años atrás, emitió una observación general respecto de la igualdad entre hombres y mujeres en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y lo que hizo no fue inventar un nuevo catálogo de derechos, sino que leyó cada uno de los derechos en clave de igualdad y no discriminación. Entonces dijo, cuando yo veo el derecho a la salud, yo tengo que ver, por ejemplo, cómo la prohibición absoluta del aborto puede lesionar el derecho a la vida de las mujeres. Cuando yo leo el derecho a la libertad de circulación, tengo que ver, por ejemplo, cómo en los países islámicos la prohibición de circulación de las mujeres sin el permiso de sus maridos afecta el derecho a la libertad de circulación. Si ustedes me explican, no estoy promoviendo ni les estoy indicando a los señores y señoras parlamentarios que tengamos un nuevo catálogo de derechos. Lo que les estoy diciendo es que tiene que haber una ordenación, un criterio que permita claramente a quien revisa ese catálogo y las obligaciones atingentes del Estado, a que cuando lo haga no puede construirlo desde una neutralidad que es completamente aparente, porque esa neutralidad es patriarcal. Esa es una primera materia. La segunda, y que no necesariamente presente, es que evidentemente si uno quiere hacer una revisión completa de la Constitución a partir de un criterio de prohibición de discriminación, de prohibición de la violencia y de promoción de la igualdad, es determinante revisar cómo, si ustedes quieren, la sala de máquinas, de cómo se ordena el poder en nuestro país, genera o no acuerdos institucionales que propician la igualdad o no. Y eso supone una revisión que tal vez, de nuevo, excede con creces este proyecto de ley, pero ya que tuve la posibilidad de decirlo, obliga a que pensemos cómo se construye, por ejemplo, la distribución de poder y cómo podríamos incorporar dentro de esos ejercicios un criterio de ordenación que incorpore elementos de justicia como son la igualdad de género. Eso. Muy bien. Leonardo. Para responderle al diputado Boric, no, yo no creo que sea aparente la igualdad del proyecto del gobierno, pero sí insuficiente. O sea, es decir solo que es la palabra promover es hacer un cierto esfuerzo, ya estoy haciendo un esfuerzo, pero decir, empujando, claro, o sea, creo que otra palabra que, por ejemplo, asegurar, hacer efectivo, ahí garantizar, ahí la cosa cambia. Eso sería lo primero. Y después el tema
Y ahí aprovecho a responder al diputado Walker. Sí, a mí me parece excelente que se haga la mención de la violencia de género, pero pongo el punto antes de arbitraria, porque yo a esa indicación le borraría la palabra arbitraria, porque no necesariamente... ya. No, pero él la borró, pero no es que esté borrada. Sí. Tranquilo. Ya. Y alguien me preguntó sobre el artículo 19. Alguien habló del artículo 19. Yo creo que ponerla ahí en el número 2, ponerlo en el 1, la ubicación. Lo que pasa es que hay una propuesta, Leonardo, de que sigan en la base de la institucionalidad, pero también se incorpore en el artículo 19, número 2, para establecer, para dar la posibilidad de protección para hacerlo más efectiva la garantía, promoción, respeto. Mi opinión, Sí, claro. así en principio, establecería donde está en el artículo 1, pero con referencia al artículo 19, y pondría aparte, en un inciso aparte, la mujer y el marido, y haría una referencia, o sea, haría una conexión con el inciso quinto y un inciso del número 2 del artículo 19. O sea, mantendría la estructura, pero haría una conexión ahí, haría una conexión. Entonces, haciendo una referencia, se mantienen los derechos, se mantiene también la historia de la ley, y a la vez esto lo mantendría ya con estos dos agregados y con lo que señala el diputado Walker. No sé, ese sería mi... Ya, muchas gracias, Leonardo. Diputado Alessandri. Gracias, presidente. Una pregunta también al señor Brancoli sobre este comentario que hacía de que él se fijaría más o pondría la energía en la palabra discriminación más que en arbitraria. Si se refiere solamente a esta discusión que estamos teniendo de esta reforma o en general, porque muchas veces nos vamos a topar en esta comisión con ese dilema. Y nuestro sistema se basa mucho en este apellido que es arbitraria, porque discriminaciones a secas hay cientos en nuestro ordenamiento. Y cuando la ley la persigue, cuando la ley la pena o la castiga, es cuando es arbitraria. El día de mañana, si usted no le pone el apellido arbitrario, un joven de 17 años podría exigir carnet de manejar, por ejemplo. Porque se le está diciendo, hay una discriminación, porque desde los 18 se puede manejar, pero no es arbitraria, por poner un ejemplo exagerado, ¿cierto? Pero yo creo que el apellido arbitrario le da mucho peso y facilita en muchos casos en nuestro ordenamiento la persecución, porque de lo contrario, por ejemplo, usted no puede para un trabajo forzado usar una persona lisiada. ¿Eso sería discriminación? Sí, pero no es arbitraria. Entonces, ¿usted cree que el apellido arbitrario sobra siempre, sobra a veces o sobra solo en este caso que estamos discutiendo? Señor presidente, diputado Alessandri, pero es que podríamos, es que lo otro ya es diferencia arbitraria. De hecho, en la historia se habla de diferencia arbitraria. Por ejemplo, el caso de la exigencia de un menor de edad, de un menor de 18 años que quiera manejar, ya, pero ahí hay una diferencia que puede ser arbitraria. O sea, uno puede establecer diferencias en la ley, pero ya la palabra discriminación tiene una connotación en sí misma negativa. Y la discriminación positiva, que también se usa, que está en más desuso por el cambio de acción positiva a acción afirmativa. Entonces, todo lo que es la ley de cuota podemos decir que es acción afirmativa, discriminación positiva. Pero sí, el problema con poner discriminación es que la palabra decir tú no tienes derecho. Pero puede haber diferencia, o sea, un menor de 18 años está sujeto a patria potestad. Y esa es una diferencia en relación a un mayor de 18 años. Y puede ser de un día de diferencia. O sea, yo me iría en el ordenamiento jurídico en general, utilizaría las diferencias... Más que discriminación. Sí, eso. Muy gentil. ¿Quiere aportar algo en ese tema? Sí, me imagino que sí. Muchas gracias, señor presidente. La definición de discriminación hace referencia a una distinción en el trato que es arbitraria. Habitualmente esa distinción en el trato, para facilitar a la intérprete la distinción en el trato, se encapsula en lo que llamamos categorías sospechosas. O sea, cuando yo discrimino, cuando hay una distinción en el trato que se basa en motivos como la raza, el sexo, la religión, la condición social, la identidad de género, lo que se hace es una inversión de la carga de prueba. Entonces yo presumo que quien está haciendo la distinción está actuando de manera arbitraria,
porque esas categorías históricas han dado lugar a grandes sistemas de opresión, como por ejemplo el apartheid o las persecuciones religiosas. Esa definición tiene incorporada la noción de arbitraria. Y esa es más o menos la situación en el derecho internacional de los derechos humanos y en el derecho comparado. Pero en nuestro derecho constitucional, la definición de arbitrario habitualmente está acompañado la definición de discriminación habitualmente está acompañado del apellido discriminatorio. Precisamente porque lo que se busca es clarificar que existen distinciones en el trato que no son arbitrarias y hay otras que sí son arbitrarias. Cuando yo califico o no una distinción como arbitraria, lo que voy a estar mirando habitualmente es si esa distinción se está haciendo con un objetivo legítimo, por ejemplo, el resguardo de la seguridad pública o el resguardo de la integridad de una persona, y si existe proporcionalidad entre el medio que yo elijo para restringir un derecho y la decisión que se adopta. Entonces, lo determinante de alguna manera va a estar en clarificar que estamos frente a una distinción en el trato que es arbitraria. Si necesitamos ponerle discriminación a secas o discriminación arbitraria, va a depender en alguna medida de la cultura jurídica en la que se inserta. Pero lo determinante es tener claridad en el concepto y en qué implica. Muchas gracias, Claudia. ¿Alguna otra consulta de algún honorable, Paulina? No, es que más que consulta quiero reiterar mi pregunta, simplemente para poder recoger esas propuestas, porque he escuchado atentamente a la profesora, pero ella al finalizar su exposición dio 2 o 3 propuestas concretas para poder hacer más efectiva esta propuesta de reforma constitucional. Entonces, insisto, como no tenemos a la vista esta propuesta, me gustaría que simplemente en esas 2 o 3, que eran 2 o 3 líneas, pero para poder tenerlas claras y ver si efectivamente podemos avanzar en eso también. Gracias, presidente. Sí, dígame. Ya, muy bien, muy gentil. Ya. Sí. Respuesta. Señora diputada, por su entremedio, señor presidente. Creo que en aras a avanzar hacia una cláusula que sea más robusta, si se quiere, lo primero sería revisar el verbo rector, que entiendo también ha sido algo que se ha analizado en alguna de las en las sesiones anteriores de esta comisión. Si el verbo promover pudiera estar acompañado de acciones como garantizar, que estarían más en línea además de los compromisos internacionales del Estado de Chile. Que quedara claro que el Estado tiene un deber de promover la plena participación de las mujeres en condiciones de igualdad, de promover la igualdad. Creo que favorecería muchísimo. Me parece que la ubicación es idónea en términos del lugar donde está en base de administración del Estado, base de la institucionalidad. Creo que es determinante además que quede claro que ese mandato, que quede claro el ámbito de aplicación del mandato. Si es solo hacia el interior del Estado, si es el Estado actuando respecto de los particulares. Creo que esa es una precisión que había consideración de las inquietudes que se presentaron, que puedo no compartir o no, o puede compartir con otra persona, bien vale la pena disipar. Y si ese también es un objetivo que es buscado o no por el proyecto de ley, tal vez no es un objetivo deseado, y es bueno tenerlo claro, y explicitar las expectativas que pueden surgir en relación a eso. Y creo que no está de más revisar si esta reforma debiese estar acompañada de una revisión del catálogo de derechos y de mecanismos que permitan asegurar algún grado de justiciabilidad de lo que se propone. Y por eso me remito al catálogo de derechos. Gracias a ustedes, diputada. ¿Alguna otra consulta para que todas las dudas, consultas sobre el proyecto? Ministra, algo que, por favor, se... Para hacer un comentario muy en general, nosotros queremos esperar, ¿verdad?, las exposiciones de todos los especialistas. Entendemos que la próxima sesión hay inscrito una serie de personas que vienen a exponer y que han sido sugeridos por diversas bancadas. Solo quisiera, y especialmente a la luz de las intervenciones de la profesora Claudia Sarmiento y del asesor y de Leonardo, que para nosotros son, por cierto, muy interesantes, muy importantes, y por eso nos gustaría contar también con las transcripciones de ambas intervenciones lo antes posible. Quisiéramos recordar también que esta es una reforma constitucional que tiene que ser observada en el marco de una serie de reformas y de cambios que nosotros estamos impulsando como gobierno,
y básicamente aquellos que están contemplados en el programa de gobierno, pero sobre todo aquellos mencionados por el presidente Sebastián Piñera el 23 de mayo pasado. Y que esos cambios, ¿verdad?, son una combinación de proyectos del gobierno del presidente Piñera, proyectos del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, mociones parlamentarias de parlamentarios de diverso origen político, ¿verdad?, de naturaleza, de un conjunto de parlamentarios de naturaleza transversal, en materias que tienen un consenso ya desde hace bastante tiempo. Creo que justamente, presidente, lo que se ha votado hoy día en esta comisión, la prohibición, el fin de la prohibición de las segundas nupcias después de cierto plazo, representa, ¿verdad?, una serie de situaciones que se vienen arrastrando, desde la que hay conciencia de hace mucho tiempo y que sin embargo no habíamos resuelto. Hay como esa varias más, por cierto, fueron mencionadas aquí, sociedad conyugal, las mencionó la propia profesora Claudia Sarmiento, y otras más como la disposición de los apellidos, en fin. Y yo incluso compartimos parcialmente, al menos varias de las aprehensiones que se han expresado acá respecto del alcance de la norma y del alcance de la solidez, ¿verdad?, de los efectos de la reforma. Pero creemos, sin embargo, que sin perjuicio de las indicaciones que presenten los diputados, las diputadas, creemos, sin embargo, que el proyecto tiene una redacción que es suficientemente explícito en sus objetivos. Establece un deber para el Estado, o sea, una acción positiva para el Estado, ¿verdad?, de promover la igualdad de derechos, deberes e igual dignidad, y que además establece otra obligación, que es la de evitar toda forma de violencia, abuso, discriminación arbitraria, etcétera, etcétera. Entonces, nos parece que es importante tener ese contexto a la vista, al menos en el contexto en el que estamos nosotros impulsando esta reforma. Y para responder al diputado Gabriel Boric, por su intermedio, presidente, desde luego que estamos disponibles para avanzar en todo aquello en lo que la propia comisión alcance acuerdo. Y nos gustaría mucho que este fuera un proyecto que avanzara rápidamente, entre otras cosas porque si logramos que este sea un proyecto que se convierta en una ley, en una reforma constitucional, varios de los cambios que también estamos impulsando nosotros en otras comisiones y en otras materias relacionadas con la agenda de equidad de género nos van a hacer más rápido. Nosotros vamos a poder invocar este principio constitucional también para una serie de otros cambios, y nos parece muy importante. Recordar también que hay un proyecto muy importante que dice relación con derechos de la mujer, que estamos nosotros reiniciando su tramitación en la Comisión de Familia, que es el proyecto denominado políticamente de violencia integral, o de el que reconoce el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, en donde están explícitamente marcados también el origen de la violencia contra la mujer, la diferente connotación que tiene la violencia que enfrentan las mujeres respecto de la violencia que enfrentan los hombres, y nos parece que es un proyecto, a nosotros estaba incorporado en el programa de gobierno, y nos pareció que era un proyecto muy emblemático de parte de aquello de lo que se ha planteado hoy día por los expositores en esta comisión. Muchas gracias. Gracias a usted, ministra. Diputado Díaz. No, perdón. No. Sí. Sí. Gracias, presidente. Desde la bancada feminista Julieta Kitwood, venimos a anunciar que compartimos el diagnóstico que se hace en el proyecto de ley, pero que hemos escuchado a las distintas organizaciones de la sociedad civil que han venido a exponer a esta comisión, y creemos que, si bien este proyecto responde a una declaración de buenas intenciones que celebramos, también compartimos el diagnóstico que se ha hecho en esta comisión en cuanto a que la redacción no viene a corregir lo que el diagnóstico plantea. Y es por eso que vamos a presentar 3 indicaciones que, en nuestra opinión, vienen a corregir de manera más contundente las inequidades y las desigualdades de género que existen hoy día en nuestro país. La primera es una indicación que modifica el artículo 19 de los derechos y garantías que se consagran en la Constitución y establece un criterio de género en distintos derechos ahí garantizados, como por ejemplo en el derecho a la salud, en el derecho a la vida, en el derecho a la educación, que esperamos podamos discutir en una próxima sesión. La segunda
se hace cargo de otro problema que diagnosticó la organización Abofem, que es que no se genera un mandato concreto al legislador para generar legislación tendiente a legislar con una perspectiva de género, así que se agrega un nuevo artículo dentro de los deberes del Congreso a legislar con una perspectiva de género. Y por último, una tercera indicación que modifica aquella parte, el artículo 78 de la Constitución Política en cuanto al Poder Judicial, que establece un criterio de paridad en los órganos judiciales. Así que las vamos a presentar ahora, secretario, y esperamos que en la próxima sesión podamos dar una discusión más profunda. Muchas gracias, diputado Orsini. Diputado Vallejo, ¿quiere complementarlo? Quiere complementar lo que está... Venimos en la misma línea, diputado. Perdón. Al menos que usted quiera la palabra antes de... Mayor coherencia a la intervención y no que interrumpido. Sí, no solamente reforzar lo que ha señalado la colega Orsini, en el sentido de que se quiso hacer un trabajo desde la bancada feminista con las organizaciones de la sociedad civil, un poco en la línea que, si bien no sé si responda a todo lo que se necesita, según las expositoras y el expositor, de alguna manera trata de abordar el que esta reforma, este proyecto de ley, constituya realmente un avance en materia de igualdad de género al tratar de modificar ciertas normas, artículos, para consagrar deberes y obligaciones específicas del Estado. O sea, no solamente el deber general, sino que específico, como por ejemplo lo que son actuaciones específicas y mandatos generales para el legislador, formas de que la ciudadanía pueda hacer valer sus derechos, y en relación al catálogo específico que existe de derechos, incorporar la perspectiva de género, no hacer un catálogo aparte, sino que dentro de los derechos que están en la Constitución, darle la perspectiva de género a cada uno. Por ejemplo, en los bienes inmuebles, bienes raíces, los derechos sobre la propiedad, el reconocimiento del trabajo no remunerado, que es el doméstico, reproductivo, de cuidado. En fin, hay varios elementos que justamente están de alguna manera contemplados en la Constitución, pero no se les da la perspectiva de género. Y cuando no se especifica, creemos que puede mantenerse en la Constitución un vacío que posibilite las interpretaciones distintas que pueden haber respecto a la constitucionalidad o no de ciertos actos, sean legislativos o de otro carácter por parte de nuestro Estado. Eso a grandes rasgos, presidente, sin perjuicio de que obviamente esto es un aporte y podría incluso avanzar mucho más en la materia. Muchas gracias, diputada Vallejo. Entonces, usted se suma a las indicaciones. Están todas firmadas ya por la bancada feminista. Ya. Usted, diputado, también se suma a la... Que ver en detalle, pero... Muy bien. ¿Saben? No, en realidad mi intervención es más bien en la línea de lo que planteó el diputado Boric, porque esto es una reforma, primero porque la profesora Sarmiento no me contestó directamente, pero entiendo que efectivamente requiere la intervención de más del solo artículo primero. Eso es evidente, por lo menos el 19 y probablemente muchos más, probablemente muy en la línea de lo que están planteando las diputadas, pero el diputado Boric ha hecho un planteamiento que me parece que fue respondido por la ministra, pero nos deja en un punto complejo, porque yo valoro el esfuerzo del gobierno, creo que es importante el conjunto de la agenda que plantearon, con el matiz que planteé en su momento respecto de la solución de la discriminación de las ISAPRES, que no me convence ni me va a convencer, pero creo que hay una batería de proyectos relevantes que van en la dirección del espíritu de esta reforma. Pero yo creo que a la luz de lo que hemos escuchado, la reforma es insuficiente. Incluso me atrevería a decir que la indicación que presentamos a algunos diputados el día de ayer también es insuficiente. Si lo que queremos es concretar el sentido más profundo del mensaje del Ejecutivo. Y por lo tanto yo no soy partidario del mínimo común denominador, sino de hacer algo que sea efectivo, que sirva, que cumpla el propósito expresado por el Ejecutivo en el mensaje de esta reforma constitucional. Y eso efectivamente significa intervenir, por usar esa palabra, disposiciones distintas a la del artículo primero. Yo leí en las indicaciones, no en detalle como para decir que las suscribo todas, pero creo que más bien va en esa dirección, y yo sé que eso es complejo, ha sido siempre complejo en este Congreso reformar la Constitución, mucho más ponernos de acuerdo en elaborar una nueva democracia.
Yo no entiendo que que esta reforma condicione el avance del resto de la agenda. De hecho, la prueba de aquello es que acabamos de despachar un proyecto que está dentro de la agenda Mujer anunciada por el presidente de la República, y no obsta que sigamos tratando el proyecto. Yo agradezco la disposición que expresó la ministra el día de ayer de renovar la urgencia, teniendo claro que no queremos que se eternice el debate, pero yo creo que es bueno tener claro que en los límites de la reforma propuesta por el Ejecutivo... Lo hizo el gobierno, ¿no? Renovó la urgencia. No, yo lo sé, y lo había hecho ayer y no tengo por qué dudar, por el contrario, confío en la palabra de la ministra, sobre todo si expresada en la sesión de la comisión, pero lo que quiero decir es que la pregunta pertinente la hizo el diputado Boric, y yo entiendo que la respuesta de la ministra, por su intermedio presidente, es que no, entonces, o que no mucho. Y yo creo que, dado no solamente la propuesta del presidente, sino que además el estado del arte de la discusión en el país, que este Congreso apruebe una norma que no tenga la profundidad que la sociedad chilena merece, no es lo que corresponde, no es lo que más de la mitad de las chilenas, de los chilenos que son chilenas, merecen. Para ser bien franco. Entonces, yo creo que tenemos que tener una conversación política sobre los límites que el gobierno está dispuesto a correr en esta materia, porque hay una jugada arriesgada proponiendo una reforma constitucional, y yo chapó con eso, pero todo indica que tenemos que ir más allá de este universo acotado de cambios. Eso es lo que quería plantear, porque le entendí como un no la respuesta a la pregunta del diputado Boric. Gracias. Muchas gracias, diputado Díaz. Como bien nos recordaba la ministra, tenemos todavía más personas que escuchar la próxima semana. Y para luego hay otros invitados que propuso Chile Vamos, la lista larga, que vamos a escuchar toda la próxima semana, ¿no? Sí, diputado Zafirio. No, yo concuerdo con el diputado Díaz, presidente, y claro, el ideal sería que nosotros lográramos una reforma tan transversal que nos permita garantizar la mayoría que necesitamos para su aprobación en la sala y en el Senado. Pero bueno, lo mejor es enemigo de lo bueno, es decir, igual la Cámara tiene facultades para poder presentar indicaciones en esta materia y no tenemos restricciones ni limitaciones de ninguna naturaleza, de tal forma que yo creo que bien vale la pena hacer el esfuerzo por recabar el acuerdo del Ejecutivo, pero si no está el acuerdo del Ejecutivo, podemos debatir las indicaciones que nos parezcan. Gracias. Pero bueno, hagamos el esfuerzo para que lo que salga sea también con el máximo acuerdo del gobierno. Así se haga la idea que podamos llegar a la sala con un proyecto que deje medianamente satisfecho a todas las partes. Yo creo que un esfuerzo que podemos hacer es un tema que no vale por lo demás, y yo creo que la generosidad política de todos está presente en esta discusión, creo yo. Ministra. No, muy breve, presidente. Nos parece que es muy importante terminar de escuchar a los expositores que han sido invitados para tener una visión global, amplia, de las distintas interpretaciones que hay en el mundo académico, especialmente respecto a esta reforma, y luego seguiremos con la tramitación, ¿ya? Y estoy solicitando que se renueve la urgencia. ¿Usted me dice que no se ha renovado todavía? Se renovó, ya, muy bien, sí, está muy todo bien, no se preocupe. Está todo por lo bajo menos en esa control. materia le cumplí. No, está muy Ya. bien, ministra. Si nadie la ha cuestionado. Entonces, no habiendo más consulta a nuestros invitados y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.